Eres un secretario en la corte española. Es el año 1584. Has sido convocado al monasterio de San Lorenzo de El Escorial, el palacio monasterio que el rey Felipe II construyó en las montañas a las afueras de Madrid. No es tu primera visita, pero cada vez que cruzas esas puertas masivas, sientes lo mismo. Un frío que no tiene nada que ver con el clima de montaña. Estás aquí para transcribir un interrogatorio. Eso es lo que te dijeron. Un interrogatorio de rutina de un sospechoso de herejía. Pero mientras caminas por los corredores de piedra austeros, escuchas algo que te hiela la sangre. Gritos. No los gritos agudos del pánico. Los gritos roncos y desesperados de alguien que ha estado gritando durante horas. Te llevan más profundo en el complejo, más allá de la Basílica Magnífica, donde el rey asiste a misa 6 veces al día. Más allá de las habitaciones reales donde Felipe II duerme en una cama tan simple que parece la celda de un monje. Más allá del panteón donde los reyes de España serán enterrados. Y luego desciendes, escaleras de piedra que giran hacia abajo. El aire se vuelve más frío, más húmedo. Los gritos se vuelven más claros. Y cuando finalmente llegas a la cámara, ves algo que nunca podrás olvidar. Un hombre atado a un potro de tormento. Sus articulaciones ya dislocadas, sus dedos rotos, sangre goteando de donde los tornillos del pulgar han perforado su carne. Y de pie junto a él, supervisando todo con expresión de completa calma, hay un sacerdote. No un verdugo, un sacerdote, porque esto no es castigo secular. Esto es el santo oficio de la Inquisición. Y en El Escorial, lejos de Madrid, lejos de embajadores extranjeros, lejos de cualquiera que pueda reportar lo que realmente sucede aquí, Felipe II ha creado algo único en la historia europea. Un lugar donde el poder absoluto del Estado y el poder absoluto de la Iglesia se fusionan, donde la fe y el terror son indistinguibles, y donde cualquiera que amenace el orden perfecto que Felipe imagina puede ser quebrado física y espiritualmente, sin que nadie fuera de estas paredes jamás sepa. Hollywood nunca te ha mostrado El Escorial. Cuando las películas mencionan a Felipe II, lo muestran como el rey que envió la armada contra Inglaterra, como el monarca sombrío obsesionado con el protocolo, como el gobernante del imperio donde nunca se ponía el sol. Lo que nunca te muestran son las mazmorras, los interrogatorios, las cámaras de tortura operando literalmente debajo de la basílica donde Felipe rezaba durante horas cada día. No te muestran cómo el edificio más religioso de España, el monumento a la piedad católica de Felipe, también funcionaba como prisión política, como centro de interrogatorio de la Inquisición, como lugar donde las personas desaparecían y sus familias nunca sabían si estaban vivas o muertas. No te muestran que El Escorial era simultáneamente convento, palacio, panteón y prisión, y que esa combinación no era accidente. Era el diseño deliberado de un hombre que creía que el poder temporal y el poder espiritual debían ser absolutamente unidos bajo su control absoluto. Antes de descender más profundo en las sombras de El Escorial, necesito que hagas algo. Presiona el botón de me gusta ahora mismo, porque esta historia sobre cómo la religión puede ser convertida en herramienta de represión estatal, cómo la arquitectura puede ocultar atrocidades y cómo los líderes que se ven a sí mismos como elegidos por Dios son los más peligrosos, es una historia que cada generación necesita escuchar. Y deja un comentario diciéndome ¿desde qué país estás viendo? Porque esta no es solo una historia sobre la España del siglo XVI. Es una historia sobre lo que sucede cuando alguien cree que tiene autoridad divina para hacer cualquier cosa en nombre de la fe, cuando el castigo se vuelve sagrado y cuando los muros son lo suficientemente gruesos para que nadie escuche los gritos. Para entender por qué Felipe II construyó El Escorial de la manera que lo hizo, necesitas entender quién era y qué estaba tratando de lograr. Felipe II se convirtió en rey de España en 1556 a los 29 años. Heredó el imperio más grande del mundo. España controlaba gran parte de Italia, los Países Bajos, territorios en Alemania
y las vastas colonias en las Américas que vertían oro y plata sin fin en las arcas españolas. Pero Felipe también heredó problemas masivos. El protestantismo se estaba extendiendo por Europa del Norte como incendio. Los Países Bajos españoles estaban al borde de la rebelión. El Imperio Otomano amenazaba desde el Mediterráneo. Y dentro de la propia España había conversos, judíos y musulmanes convertidos al cristianismo, cuya sinceridad era constantemente cuestionada. Felipe veía todos estos problemas como fundamentalmente religiosos. No eran disputas políticas o económicas. Eran batallas espirituales entre el verdadero catolicismo y las fuerzas de la herejía. Y él era el campeón elegido por Dios del catolicismo. Esta no era arrogancia simple, era su identidad central. Felipe genuinamente creía que Dios lo había puesto en el trono para defender la fe, que cada decisión política era decisión religiosa, que no había separación entre sus deberes como rey y sus deberes como católico. En 1557, las fuerzas españolas derrotaron a los franceses en la batalla de San Quintín el 10 de agosto, la fiesta de San Lorenzo. Felipe vio esto como señal divina. Prometió construir un monasterio dedicado a San Lorenzo para agradecer a Dios por la victoria. Pero lo que construyó fue mucho más que un monasterio. Eligió un sitio en las montañas de Guadarrama, a unos 50 kilómetros de Madrid. Remoto, aislado, rodeado de bosques y colinas, difícil de alcanzar, difícil de observar desde la distancia. Y allí, durante 21 años, de 1563 a 1584, construyó el Escorial. El complejo era masivo, tenía 15 patios, 86 escaleras, 1.200 puertas, 2.600 ventanas. La basílica en el centro era suficientemente grande para competir con San Pedro en Roma. Alrededor de ella estaban las habitaciones reales, deliberadamente austeras. Felipe rechazaba el lujo. Sus aposentos eran pequeños, simples, casi monásticos. Podía ver el altar mayor de la basílica desde su cama. Asistía a misa múltiples veces al día. Pero debajo de toda esta piedad ostentosa, debajo de la basílica magnífica y las habitaciones austeras, estaban los niveles inferiores. Y allí es donde el Escorial revelaba su verdadero propósito. Había celdas, docenas de ellas, pequeñas habitaciones de piedra con puertas pesadas y cerraduras masivas. No eran celdas monásticas para monjes en meditación pacífica. Eran celdas de prisión y estaban ocupadas. Había cámaras de interrogatorio, habitaciones diseñadas específicamente para extraer confesiones, con equipo que cualquier visitante moderno reconocería inmediatamente como instrumentos de tortura. El potro, el estrapado, los tornillos de pulgar, la doncella de hierro. Todos los dispositivos estándar de la Inquisición española. Y había algo más, algo que hacía el Escorial único entre las prisiones de la Inquisición. Estaba dentro de un complejo real. Los prisioneros mantenidos aquí no eran heréticos ordinarios procesados en tribunales de la Inquisición en ciudades. Eran casos especiales, personas cuya herejía o traición era tan sensible políticamente que Felipe quería manejarla personalmente, lejos de Madrid, lejos de embajadores, lejos de cualquiera que pudiera hacer preguntas incómodas sobre quién estaba siendo arrestado y por qué. Los registros de quién exactamente fue mantenido en las mazmorras de El Escorial son fragmentarios, deliberadamente fragmentarios, porque parte del propósito del sistema era que operaba en secreto, pero sabemos algunos nombres. Antonio Pérez, el secretario de Felipe, fue encarcelado allí. Pérez había sido uno de los confidentes más cercanos del rey, manejando correspondencia sensible, conociendo todos los secretos del reino. Pero Felipe comenzó a sospechar que Pérez era desleal, que estaba filtrando información, posiblemente conspirando con enemigos del rey. En 1579, Pérez fue arrestado, no públicamente, no con cargos formales. Simplemente desapareció del Palacio Real en Madrid y reapareció en una celda en El Escorial. Allí fue interrogado durante meses. Los registros no especifican qué métodos se usaron,
pero sabemos que eventualmente confesó. Confesó conspiración, confesó traición y confesó participación en el asesinato de Juan de Escobedo, otro funcionario real que había sido asesinado años antes. Cuánto de esta confesión era verdad y cuánto fue extraído mediante tortura es imposible saber, pero la confesión le dio a Felipe lo que necesitaba: justificación legal para destruir a un hombre que sabía demasiado. Pérez eventualmente escapó de El Escorial en circunstancias misteriosas y huyó a Francia, donde publicó relatos de su encarcelamiento. Pero para entonces, su reputación estaba destruida. Sus alegatos sobre tortura fueron descartados como invenciones de un traidor amargado. Otros prisioneros en El Escorial no tuvieron tanta suerte. Bartolomé Carranza, el arzobispo de Toledo, la posición más alta de la Iglesia en España después del Papa, fue acusado de herejía. Sus crímenes: había escrito un catecismo que algunos inquisidores consideraban demasiado tolerante con ideas protestantes. En 1559 fue arrestado. Pasó 17 años en prisión, 7 de ellos en El Escorial. Durante ese tiempo fue interrogado repetidamente. Sus escritos fueron analizados por teólogos buscando cualquier rastro de herejía. Eventualmente, fue encontrado culpable de 16 proposiciones heréticas, forzado a retractarse y despojado de su arzobispado. Murió pocas semanas después, roto física y espiritualmente. Aquí estaba un arzobispo, un hombre que había dedicado su vida a la Iglesia, destruido porque su interpretación del catolicismo no coincidía precisamente con la de Felipe II. Hubo otros, nobles sospechosos de simpatías protestantes, conversos acusados de practicar judaísmo secretamente, funcionarios que habían ofendido al rey, sacerdotes cuya teología era cuestionable. Todos desaparecían en El Escorial. Algunos eventualmente eran liberados, quebrados pero vivos. Otros nunca salían. Sus cuerpos eran enterrados en terreno no consagrado en algún lugar de los terrenos del monasterio. Sin marcadores, sin registros, simplemente desaparecían. Y aquí está lo más aterrador sobre este sistema: era completamente legal según las leyes de España. La Inquisición española operaba con autoridad tanto del rey como del papa. Tenía derecho legal de arrestar, interrogar y ejecutar a cualquiera sospechoso de herejía. Y la definición de herejía era suficientemente amplia que podía incluir casi cualquier cosa. Cuestionar la autoridad del rey era herejía, porque el rey gobernaba por mandato divino. Criticar políticas reales era herejía porque socavaba el orden ordenado por Dios. Incluso tener libros prohibidos, y la lista de libros prohibidos crecía constantemente, era herejía. El sistema le daba a Felipe poder casi ilimitado para eliminar a cualquiera que percibiera como amenaza, y lo hacía bajo la cubierta de devoción religiosa. Porque esa era la brillantez perversa de El Escorial. No era solo prisión, era monasterio. Felipe asistía a misa allí múltiples veces al día. 30 monjes vivían en el complejo, rezando constantemente, celebrando servicios, manteniendo vigilia perpetua. La piedad del lugar era abrumadora, y esa piedad proporcionaba cobertura perfecta para lo que sucedía en los niveles inferiores. Cuando embajadores extranjeros visitaban, veían un rey dedicado a la oración, un monarca tan piadoso que vivía como monje, un defensor de la fe construyendo el monumento más grandioso al catolicismo en Europa. No veían las mazmorras, no escuchaban los gritos, no sabían sobre los prisioneros pudriéndose en celdas directamente debajo del altar donde Felipe recibía comunión. La arquitectura misma de El Escorial expresaba la filosofía de Felipe. Todo estaba integrado: la Iglesia, el Estado, el poder, la fe, el castigo, la redención. No había separación, no había esferas distintas, todo era uno bajo el control absoluto del rey que gobernaba por derecho divino. Y si sufrías en las mazmorras de El Escorial, ese sufrimiento era sagrado, era purificación, era el castigo apropiado por desafiar el orden ordenado por Dios. Los métodos de interrogatorio usados en El Escorial eran los métodos estándar de la Inquisición española, pero aplicados con particular intensidad
debido al aislamiento del lugar. El potro era el más común. El prisionero era atado a un marco de madera con cuerdas alrededor de sus extremidades. Las cuerdas eran apretadas gradualmente mediante tornos, dislocando articulaciones, cortando circulación, causando dolor insoportable. El estrapado involucraba colgar al prisionero del techo por las muñecas atadas detrás de la espalda. El peso del cuerpo dislocaba los hombros. A veces se agregaban pesos a los pies para aumentar el sufrimiento. Los tornillos de pulgar comprimían dedos hasta que los huesos se rompían. La toca involucraba forzar agua por la garganta del prisionero mientras estaba inmovilizado, creando sensación de ahogamiento. El precursor del waterboarding moderno. Todos estos métodos dejaban relativamente pocas marcas permanentes si se aplicaban hábilmente. Un hombre podía ser torturado hasta el punto de confesar cualquier cosa y luego, después de semanas de recuperación, ser presentado en juicio público sin signos obvios de abuso. Y aquí está el detalle crucial. Los torturadores en El Escorial no eran sádicos al azar. Eran profesionales entrenados, a menudo sacerdotes o frailes con conocimiento de anatomía. Sabían exactamente cuánto dolor infligir para quebrar resistencia sin matar al prisionero prematuramente. Porque el objetivo no era muerte, era confesión, era arrepentimiento. Era quebrar la voluntad del prisionero hasta que admitiera sus crímenes y aceptara que el castigo era justo. Los registros sobrevivientes de interrogatorios de la Inquisición en otros lugares proporcionan plantilla para lo que probablemente sucedía en El Escorial. El prisionero era traído a la cámara de interrogatorio. Se le mostraban los instrumentos. Se le explicaba en detalle cómo funcionaba cada uno. Se le daba oportunidad de confesar voluntariamente. Si se negaba, comenzaba la tortura, pero nunca era continua. Era aplicada en sesiones, 15 minutos en el potro, luego una pausa, tiempo para pensar, tiempo para que el dolor se hundiera, tiempo para imaginar cuánto peor podía ser, luego otra sesión si aún no había confesado. Este proceso podía durar días, semanas, incluso meses, y entre sesiones el prisionero era devuelto a su celda, frío, oscuro, aislado, sin saber cuándo vendrían los guardias nuevamente. El aislamiento era parte de la tortura. La incertidumbre era parte de la tortura. Todo estaba diseñado para quebrar no solo el cuerpo, sino el espíritu, para hacer que el prisionero aceptara que resistir era inútil, que confesar era la única forma de detener el dolor, y que sus torturadores, lejos de ser villanos, eran en realidad salvadores ofreciendo camino hacia redención mediante admisión de culpa. Porque eso es lo que hacía al sistema de la Inquisición particularmente insidioso. No se presentaba como castigo vengativo. Se presentaba como misericordia, como oportunidad de salvar tu alma admitiendo tus pecados. Los torturadores a menudo eran gentiles, casi paternales en sus momentos entre sesiones de tortura. Te preguntaban cómo te sentías, si estabas listo para confesar, si entendías que esto te estaba lastimando más que a ellos, que solo querían ayudarte a volver al redil de la iglesia. Era gaslighting sistemático, combinado con dolor físico extremo. Y era extraordinariamente efectivo en hacer que la gente confesara cosas que nunca habían hecho. Felipe II supervisaba todo esto. No participaba directamente en los interrogatorios. No era monstruo sádico que disfrutaba ver sufrir a la gente, pero recibía informes regulares. Autorizaba métodos específicos para prisioneros específicos. Decidía cuánto tiempo debían ser mantenidos y tomaba las decisiones finales sobre sus destinos. Todo mientras mantenía la imagen de monarca piadoso dedicado a la oración y contemplación. La hipocresía era asombrosa, pero desde su perspectiva no era hipocresía en absoluto. Todo era consistente. Su devoción religiosa y su voluntad de torturar provenían de la misma fuente. Su creencia absoluta de que era responsable ante Dios de mantener la pureza de la fe en sus dominios, que cualquier medio era justificado por ese fin sagrado. El Escorial operó como prisión y centro de interrogatorio durante todo el reinado de Felipe II,
hasta su muerte en 1598. Después de eso, continuó sirviendo a los reyes de España como palacio y monasterio, pero las funciones de prisión fueron gradualmente transferidas a otros lugares. Para el siglo XVIII, las mazmorras estaban en su mayoría vacías. Para el siglo XIX, fueron selladas. Hoy, El Escorial es Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. Los turistas recorren la Basílica Magnífica, admiran la biblioteca con sus miles de manuscritos antiguos, caminan por los jardines perfectamente mantenidos. La mayoría nunca sabe sobre las mazmorras debajo. Los tours guiados no los mencionan. Los folletos turísticos no los discuten. Selladas pero no destruidas. Los anillos donde las cadenas fueron atadas aún están empotrados en las paredes de piedra. Los canales de drenaje donde la sangre fluía todavía son visibles si sabes dónde buscar. La historia no puede ser completamente borrada cuando está construida en piedra. Entonces, ¿cómo juzgamos a Felipe II y el Escorial? Por un lado, Felipe genuinamente creía que estaba haciendo la voluntad de Dios. No era cínico usando la religión como excusa para la tiranía. Era verdadero creyente, que veía amenazas espirituales en todas partes y creía que su deber sagrado era eliminarlas. Por otro lado, esa sinceridad no hace que sus acciones sean menos aterradoras. Posiblemente las hace más aterradoras, porque demuestra cómo la fe religiosa genuina, cuando se combina con poder absoluto y certeza absoluta de rectitud, puede llevar a atrocidades sistemáticas. Felipe no era monstruo sádico. Era funcionario concienzudo haciendo lo que sinceramente creía que era correcto. Y ese es precisamente el problema. Los peores crímenes de la historia rara vez son cometidos por personas que se ven a sí mismas como villanos. Son cometidos por personas que se ven como héroes, como salvadores, como defensores de la fe o la nación o el orden apropiado. Felipe II es caso perfecto. Presiona suscribir ahora. Activa las notificaciones, porque hay más lugares como El Escorial esperando ser expuestos, más arquitectura que oculta atrocidades, más líderes que convirtieron fe en terror, y vamos a explorarlos todos. Deja un comentario ahora mismo, dime qué piensas. ¿Te cambia esto cómo ves a Felipe II? ¿Te hace cuestionar otros monumentos religiosos que podrían ocultar historias oscuras? ¿Cómo equilibramos reconocer logros arquitectónicos mientras recordamos los crímenes cometidos dentro de esas paredes? Esas son las preguntas difíciles, y no tienen respuestas fáciles, pero debemos hacerlas, porque la alternativa es olvidar, es dejar que la narrativa oficial de piedad y grandeza borre la realidad de sufrimiento y terror, es permitir que los edificios hermosos oculten la sangre en sus cimientos. El Escorial, el lugar donde Felipe II castigaba sin que nadie mirara. Ahora conoces lo que sucedía en las sombras de ese monumento magnífico. Ahora entiendes cómo la fe y el terror fueron fusionados bajo un solo techo. Y ahora tienes responsabilidad de recordar que los edificios más santos a veces ocultan los crímenes más oscuros. Gracias por confrontar esta verdad incómoda. Nos vemos en la próxima investigación sobre los lugares donde el poder operó sin testigos y la historia que trabajaron tan duro para ocultar.